23:11. Nos ponemos en pie un momentito y damos lectura a la palabra del Señor, que dice de esta manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oremos a Dios y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Mi Dios amado, queremos exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, pues nos permites una oportunidad más, un tiempo, Señor, en el cual podemos glorificarte, en el cual podemos alabar tu nombre, Señor. También queremos pedirte que nos des tu palabra, que tu buena palabra, Señor, pueda reconfortar nuestras vidas, que tu buena palabra, Señor, pueda alentarnos, que pueda guiarnos hacia tierra, Señor, de bendición, hacia tu propósito, el cual tú has fijado, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy lo hemos titulado: nada podrá detener el propósito de Dios para tu vida. Es un poco largo hoy. Nada podrá detener el propósito de Dios para tu vida. Cuando vemos la vida del gran apóstol Pablo, nos damos cuenta que fue un hombre de gran decisión, fue un hombre de firmeza. Cuando leemos acerca de él, yo creo que al sincerarnos, pues nos sentimos retados. En lo particular, pues como predicador, me inspira la vida del apóstol Pablo, y creo que como creyentes en general también podemos tomar lecciones de la vida de él. Hasta hoy hemos hablado de por anunciar el mensaje de salvación, él enfrentó la persecución, el maltrato, estuvo expuesto casi a la muerte. Pero la realidad es que Dios le dijo una y otra vez que él estaba con su siervo. Y nosotros, hermanos amados, también la Biblia dice que Dios tiene un propósito para nuestra vida. No somos producto de la casualidad. No somos algo que ha surgido al azar. Dios nos ha creado con un propósito. Cada uno de manera particular tiene una razón de estar en este planeta llamado Tierra. Y Dios nos ha puesto exactamente en el lugar que Él quería que nosotros estuviéramos. Porque hay personas que se quejan a veces de por qué no haber nacido en un país diferente, donde haya quizás más posibilidades económicas, donde haya una cultura quizás más desarrollada, una sociedad mejor. Pero la realidad es que los propósitos de Dios se cumplen al pie de la letra. Estamos en el lugar donde Dios quiso que estuviéramos. Estamos en el lugar indicado. Y si hablamos de la iglesia del Señor, hermanos amados, créalo que no es casualidad que hoy estemos aquí en este lugar. Hay un propósito de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir. De eso debemos tener certeza. Van a haber obstáculos, los van a haber, pero la realidad es que bendito sea el Señor para siempre. Quiero que desarrollemos en el mensaje de hoy 3 aspectos importantes. El primero habla acerca de lo que es, hermanos, las estrategias del enemigo. La realidad es que hace algunos días hablábamos de un tema que se llamaba la guerra espiritual, y en esa serie pues desarrollamos varios temas que hablaban acerca de lo que es el trabajo del enemigo, tratando de obstaculizar la iglesia, tratando de obstaculizar al creyente para que éste haga la función por la cual Dios lo ha establecido. Pero hoy quiero que veamos cómo se cumplió en la vida de Pablo, el enemigo tratando no solamente de detener a Pablo, sino de matarlo, lo dice literalmente. Y quizás antes de ver esto es bueno que recordemos que en sus viajes misioneros incluso hubieron momentos de gran oposición. La Biblia dice que cuando llegaba a una ciudad, él siempre entraba a la sinagoga de los judíos
y ahí les hablaba acerca de Cristo. Pero cuando Cristo dice que de repente lo metieron a la cárcel y ahí estaba él, todo maltratado, todo azotado, ahí estaba encadenado de pies y manos. Pero la gracia de Dios, hermano, seguía estando con él. Aunque había sido maltratado, aunque había sido tratado como un criminal, pero la Biblia dice que allá por la medianoche, dice que él y su acompañante Silas, dice que oraban a Dios y cantaban himnos, y todos los demás presos, dice que los oían. Yo creo, hermanos amados, que aún en la dificultad, que aún en la oposición, aún en el sufrimiento físico, nosotros siempre podemos cantar victoria en el nombre del Señor, porque Él no ha levantado cobardes, Él nos ha levantado para ser un pueblo esforzado en el nombre poderoso de Jesús. A Él la gloria y la honra por siempre. Entonces, si Dios ha hecho una obra perfecta, total en nuestras vidas, nosotros debemos seguir. Pablo pudo cantar, Pablo pudo orar y el resultado se ve ahí, que hubieron conversiones. El carcelero y los demás presos, de seguro, ahí habían unos que les gustaba leer la escritura, como los de la iglesia Nueva Jerusalén, ¿verdad? Les gustaba leer y ellos investigaban para ver si es verdad que Pablo decía lo correcto. Nosotros somos invitados, hermanos, hay que aprovechar la ocasión, ¿verdad?, para decir que nosotros debemos de leer nuestra Biblia. No nos quedemos solo con lo que oímos aquí, sino que leamos por cuenta propia para ver la instrucción que nosotros recibimos. Entonces, Pablo iba de una ciudad a otra, pero hoy ya estando en Jerusalén, yo quiero que veamos aquí en el capítulo 21, versículo 30. Intentaron matarlo cuando él estaba en el templo. 21:30. Dice esta palabra: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, ahí está la palabra, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y allá abajo en el 36, oiga lo que decía la gente: porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Yo quiero que veamos esa parte, que querían matarlo. La estrategia del enemigo sigue siendo la misma. En el antiguo tiempo vemos que quería matar al libertador, a Moisés. Quería matar a todos aquellos que se oponían a lo que es el paganismo, a lo que es la idolatría. Vemos hombres como Elías, que se enfrentó, ¿verdad?, ante el mismo enemigo. Más de 800 o unos 850 profetas falsos, y Elías los derrotó. Y aunque ahí había oposición, Elías se sentía un momento muy acongojado, porque la lucha con el enemigo, hermanos amados, no es fácil, ¿verdad? Si nosotros nos descuidamos, también podemos tener alguna batalla perdida, pero la guerra ya fue ganada por nuestro amado Señor Jesucristo. Así que nosotros somos soldados, y no solamente soldados, muchos somos guerreros, somos líderes. No sé qué nivel es el que el Señor nos ha dado hablando espiritualmente, pero la realidad es que todos somos llamados a pelear en la obra del Señor. Pablo iba ahí y dice que querían matarlo. Más adelante, siempre ahí en Jerusalén, en el capítulo 22, versículo 21, dice: pero me dijo, 22, capítulo 22, versículo 21, dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Es cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo. Y el 22 dice: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Segundo, ¿verdad? Lo querían matar allá cuando lo sacan del templo, porque dijeron había metido griegos al templo. Y ahora, cuando le estaba hablando al pueblo, de la misma forma, le oyeron un rato. Pero luego, cuando él le dice: a mí el Señor me envió a los gentiles, para ellos eso era un insulto. Ellos eran judíos, recordemos, y decir Pablo: no, el Señor me dijo, no van a recibir tu testimonio aquí,
Así que vete, le vas a predicar a los gentiles. Ahí comenzaron nuevamente a querer matarlo. Todo ese era odio metido por el enemigo, ¿verdad? Para que Pablo no cumpliera con el papel que el Señor le había encomendado. Y número 3, también cuando él comparece ante el concilio, 22:3, esto lo vimos la vez anterior. Pablo les había dicho en el versículo 1, 22:1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Bueno, estoy leyendo el 22, ¿verdad? Perdón, hermanos, el 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el versículo 2 dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Ese momento ha de haber sido difícil, hermanos, humanamente hablando. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar. Pensemos en lo que le pasó a él, pero pensemos si nos pasara a nosotros. ¿Cómo sería? Porque esto no es nada figurado. A nosotros nos gustaría que muchas cosas de la Biblia fueran solamente sentido figurado, pero no. Esto fue literal, ¿verdad? Que le golpearon en la boca a este hombre. Y compartía la vez anterior que, según algunos, no es que solamente le pegaron un golpe, sino que, según la palabra en el original, significa que le dieron una tunda completa, que le dieron parranda, como dicen algunos hipotes hoy, ¿verdad? Que lo agarran a puntapiés y a puñetazos y hasta mordidas, quizás, ¿verdad? Pero fue un momento tremendo donde a Pablo lo quisieron hacer, pero que se callara, ¿verdad? Porque a ellos les dolía que Pablo dijera: yo he tratado de vivir rectamente delante de Dios hasta el día de hoy. Yo quisiera hacer una aplicación en esta parte primera del mensaje y recordar lo que la palabra del Señor dice. Nuestro amado Jesús dijo: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué más dice el Señor? Pero yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si por un lado el enemigo está queriendo destruir, él está queriendo desviarlo del propósito de Dios, por el otro lado tenemos al león de la tribu de Judá. Tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual va adelante de nosotros. Y si Él ha vencido por nosotros, nosotros también somos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Estuve tentado a decir: nosotros vamos a ser más que vencedores, pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Así que debemos creer esa palabra. Cuando usted sienta que el enemigo está ahí, ¿verdad?, tratando de estropear su vida, cuando sienta que la enfermedad ya lo está venciendo, cuando sienta que un problema es demasiado grande, usted diga: el Señor dice que yo soy más que vencedor. Podemos vencer ante cualquier circunstancia. ¿Por qué razón? Ya no peleamos en nuestras fuerzas. Si peleáramos con nuestras fuerzas, entonces sí estaríamos acabados. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que es diferente. Entonces hay que recordar que aunque el enemigo tiene una y mil estrategias para poder detener el avance de la iglesia y de manera particular a un creyente, el Señor tiene también su forma de actuar para con nosotros. En segundo lugar, quiero que veamos las promesas de Dios. Y esta parte me encanta. Cuando la estaba leyendo, el Señor pues me ministraba de manera especial. Dice que el Señor le confirma sus promesas a Pablo por lo menos en 3 veces. Acá en este pasaje corto, desde el capítulo 18 hasta donde hemos avanzado hoy, en el capítulo 18 y versículo 9, Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Y resulta que él, pues pensando qué es lo que iba a hacer después, hacia dónde él se iba a encaminar en la predicación del evangelio, tiene una visión maravillosa. Dice el 18:9 de Hechos: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles,
Miren las palabras reiteradas. No temas, sino habla y no calles. 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos? ¿Qué pasa cuando usted le habla a una persona de Cristo? ¿Qué pasa cuando usted está orando por otra persona para que ésta venga a la iglesia o para que se entregue al Señor? De repente va a haber un problema. Cuando usted más quiere meterse a la oración es cuando vienen problemas. Y esto no lo digo para que se asusten y digan, entonces mejor no oremos, porque eso quiere el enemigo. Pero lo que el Señor quiere para nosotros es que le hagamos frente a las situaciones difíciles. Pablo, lo más seguro es que estando ahí ministrando en Corinto, al ver la oposición y al ver que las personas no querían nada de Cristo, quizás él dijo, bueno, quizás me equivoqué en esta ciudad. Quizás el Señor quería que fuera a otro lugar. ¿Y qué haré? Entonces voy a salir de Corinto y me voy. Cuando no se miran resultados, cuando alguien está trabajando en una célula pequeña, ¿verdad? Y mira que no hay conversiones y mira que lejos de eso hay menos personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a llorar o vamos a salir corriendo? Mejor ya no voy acá. Al contrario, en la oración hay que pedirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando con esas personas de este lugar? ¿Será que el enemigo está haciendo algo? Y entonces hay que reclamar ese lugar para Cristo. Porque la realidad es que el Señor le habla a Pablo y le dice, no temas. Palabras maravillosas. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Entonces, ante las dificultades, ante las tretas del enemigo, ante las estrategias del enemigo, el Señor tiene una declaración y Él dice, yo estoy contigo. ¿Será suficiente eso? Hermanos, eso es más de lo que nosotros pudiéramos esperar, porque que un amigo le dé la mano a usted, eso es precioso. Que otra persona le diga a usted, yo voy a orar por ti o yo estoy orando por ti, pero que Dios nos diga, yo estoy contigo, eso significa que nada nos va a faltar. Así como aquel hombre dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dijo él, me hará descansar. Pero por ahí dice, confortará mi alma. Porque cuando hay dificultades, hermanos, el corazón, como dijo una persona, se hace chiquito, ¿verdad? Ya no se haya qué hacer. Y hay personas que por el gran problema ya no hayan ni siquiera qué decir en la oración. Muchos solo lloran, otros ya ni siquiera llanto les sale, sino solo unas quejas, solo un quejido. Pero hay que saber que el Señor ha dicho, así como le dijo a Pablo, yo estoy contigo. Nadie te va a poner la mano, le dijo. Es más, yo tengo mucho pueblo ahí, le dijo. Nos puede pasar como el gran profeta Elías, dice que cuando él miraba que la reina le dijo, te voy a cortar la cabeza, se fue huyendo. Y ya estaba oculto y él decía, yo he sentido un vivo celo por Jehová. Pero entre todo lo que él decía, a todos los profetas han matado y solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. En el momento de la angustia, él pensaba que él era el último ya. Pero la respuesta de Dios fue, yo me he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Quiere decir que no estamos solos, hermanos. Lo más maravilloso es que está Dios con nosotros, pero también tenemos a mucho pueblo de Dios que clama al Dios Altísimo y que estamos en una misma sintonía, buscando agradar al Dios del cielo y predicando su palabra para que otros también se salven. Entonces no estamos solos. A mí siempre me gusta decir que altar de Dios pues no es todo lo que hay, ¿verdad? En el ámbito cristiano, usted y yo sabemos que somos apenas una denominación en el país, ¿verdad? Hay tantas denominaciones, hermanos nuestros, que proclaman la palabra de Dios también. Entonces, todos como hijos de Dios, todos como la iglesia invisible de Jesucristo, sigamos proclamando el mensaje de salvación.
Porque Dios dice, yo estoy contigo, no temas. Y usted aplíquelo al momento de la dificultad. Pero la segunda aparición que le hace el Señor está ahí en el capítulo 22, versículo 17. Ya en este caso Pablo ya está ahí en Jerusalén y dice el capítulo 22, versículo 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea que de repente él, ¿verdad?, tiene esa visión. Normalmente ocurren de noche, aunque estando despierto. Y le vi, dice, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces ve a Dios cómo fortalece a su siervo. Aunque había dificultad y aunque él sabía que ahí lo iban, Pablo está contando lo que le había pasado hace tiempos, pero dice él, como no iban a recibir su mensaje, Dios se le presenta en una visión. Sal. En esa oportunidad sí le dijo, sal. Hay momentos en los cuales Dios dice, espera, soporta, pero en esta oportunidad le dijo, sal pronto de Jerusalén. Y más adelante pues va a decir que lo envió hacia los gentiles. El versículo 21 que ya leíamos hace un rato. 22, 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, de cierta forma, Dios siempre nos va a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Si predicamos en un lugar, y yo dije que hay que mantenerse y hay que seguir proclamando el mensaje de Salvador, pero llegará otro momento en el cual el tiempo se haya cumplido, diga, no, aquí no es el lugar, vamos a otro lugar. En misiones se enseña de que hay, por supuesto que hay que evangelizar todo el mundo, pero se enseña que hay lugares que están más dispuestos a recibir el mensaje de salvación. Siempre que hablo de esto lo hablo con cuidado porque hay personas que lo toman como un conformismo. Y yo he oído a predicadores que ellos dicen, no, dicen ellos, es que donde yo estoy, dicen ellos, es un lugar muy duro y por eso es que nadie cree en Cristo. Y luego le dicen a otro pastor, ¿verdad? Usted porque está bendecido y usted tiene personas y usted aquí, usted allá, porque donde usted está es más fácil. O sea, una gran excusa, ¿verdad? Pero no me refiero a eso en este momento, sino hay una realidad a nivel mundial. Cuando se hace el análisis, hay países donde están receptivos. En realidad tendríamos que estudiar mucho más eso, las condiciones, porque no es que todo el tiempo va a ser así. Es que el Señor abre puertas, hermanos. En otro lugar dice la Biblia, Pablo dice, se me ha sido abierta puerta grande para la predicación del evangelio. Pero eso es estar pendiente de lo que Dios está haciendo. No es que todo el tiempo uno va a decir, no, es que aquí es duro. Claro, duro en todo lugar. Las personas no quieren de Cristo, quieren cuestiones del mundo y quieren andar de un lado para otro. Pero al hablar de Cristo, muchas personas no quieren. Pero ahí está, ¿verdad? Debemos de orar y debemos de ir, porque ya no imaginamos a alguien que quiera, ¿verdad?, que ver las conversiones, pero no sale a hablarle a las personas. Y entonces, ¿cómo? Si no invitamos personas a la iglesia, ¿y cómo vamos a ver conversiones? Entonces, es de trabajar al Señor. Pero la tercera vez que se le aparece el Señor al apóstol Pablo es en este capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente, dice, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta tercera oportunidad me impacta a mí, porque Pablo ya tenía en su corazón el ir a predicar a Roma, sin embargo no se le había podido cumplir. Es como alguno de nosotros que de repente esté pensando, yo quisiera ir a predicar, pongamos un ejemplo, allá por Cabañas o allá por Hilo Vasco. Bueno, por cierto, acabo de mencionar uno de los departamentos que es menos evangelizado. Hace algunos días me di cuenta y bueno, y uno de mis hijos me decía, ese es el departamento fantasma, porque nadie habla, hasta el nombre se me había olvidado en este momento, nadie habla de Cabañas.
Quizás algunos ya se van a sorprender. Nosotros hablamos de San Salvador, de San Miguel, de Santa Ana, de Usulután, ¿verdad? Pero ¿quién habla de Cabañas? Claro, no estamos menospreciando, estamos diciendo la realidad que se vive. Según los datos, en Cabañas hay menos creyentes. Así que si alguien de aquí quiere y siente el llamado a ir de misiones, Cabañas es un buen lugar que puede ir a predicar. O podemos hacer viajes como iglesia también. Cabañas. Cerca, ¿verdad? Porque está en nuestro país. Ahora no digamos si fuera en otro lugar más lejano. Pero el Señor le habla a Pablo y le dice, ten ánimo. Versículo 11 dice, se le aparece el Señor y le dice, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire lo que Pablo había dicho en el capítulo 19, versículo 21. Pensando Pablo en avanzar en la predicación, aquí estamos hablando de cuando él estaba en Éfeso todavía, en su tercer viaje misionero. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Ya estaba pensando en llegar a la capital de Israel. Después, dice, de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario venir también, ¿a dónde dice? A Roma. Entonces Pablo ya estaba pensando, iba a recorrer todas las regiones donde él andaba predicando, en Acaya, en Macedonia, pero después dice, voy a Jerusalén y de ahí me voy hasta Roma, dijo él. O sea, el deseo de él ya estaba. Pero ahora que está en Jerusalén, lo han apresado. Y hoy ya no es el deseo de él, hoy es el Señor el que le dice, Pablo, no temas, no tengas miedo. Como quien dice, no te van a matar aquí. Porque así como has testificado de mí, así como has predicado aquí en Jerusalén, también en Roma lo vas a hacer. Y aunque no hemos llegado ahí, yo quiero darles la referencia. En el capítulo 28, versículo 23, Pablo se da por enterado de que los planes y propósitos de Dios se cumplen. Y eso es algo maravilloso para nosotros. Dice capítulo 28, versículo 23, y habiéndole señalado un día, él ya estaba allá en Roma, vinieron a él muchos a la posada, o sea, en la casa donde estaba, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El versículo anterior dice que los que lo iban a acusar ni siquiera llegaron allá a Roma. Y él estaba tranquilo. Claro, lo arrestaron y lo llevaron a una casa. Se dice que estaba como en arresto domiciliar. Y tenía la libertad de él de que lo visitaban hermanos y él les predicaba. Y aquí dice, desde la mañana hasta la tarde. O sea que al que le gusta, hermanos, hablar de Dios, no se cansa. Pero la realidad es que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que quiero recalcar en esta parte segunda. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dios cumple sus promesas. ¿Qué nos ha prometido a nosotros? Usted lo sabrá. Hay a veces profecías que son directas, hermano, para la persona. Si Dios ha hablado a tu vida, créelo que se va a cumplir. Si promesas has recibido de parte de la Biblia y tú dices, esto es para mí y yo la creo, recíbela porque se va a cumplir. La palabra tiene tantas promesas para nosotros, hermanos, que solo hay que creerlas para que se hagan realidad en nuestra vida. Entonces, Dios lo cumple. Así como lo hizo con Pablo, así se va a cumplir en nuestra vida. Para que en Pablo se cumpliera, desde donde hemos hablado hoy hasta el capítulo 28, claro que pasó mucho. Solo hay que retroceder un poquito al capítulo 27 y podemos ver cuando iba en el mar. Hermanos, 14 días. Dice que se perdieron en el mar. Una tremenda tempestad, ¿verdad? Un mar bravo. Bueno, yo nunca he estado en un mar así, pero ha de ser terrible. Se perdieron y dice que ya ni comían. Bueno, a los que nos gusta comer,
sabemos, ¿verdad? Cómo es que ¿cuántas horas han pasado? Bueno, yo como 3 horas han pasado cuando ya quiero comida de nuevo. Y piensen en esa gran angustia de tan afligidos que ellos estaban, que ya ni comían. Y estaban ellos, y dice Pablo literalmente que ellos pensaban que iban a perder la vida, así literal. Pero ahí está lo maravilloso, porque nuevamente el ángel de Dios se le presenta a Pablo y le habla. Y le dice: Pablo, no temas, porque ninguno de los que van contigo van a perecer, solo la nave. Así que dijo: coman, les dijo el Señor, el ángel. Y Pablo les da la noticia a todos y les dicen: ya me habló el Señor que ninguno va a perecer. Así que comamos todos. Y dice que desde ese momento comieron de nuevo ellos. Por eso dicen, ¿verdad? Y no está lejos de la verdad, que el enfermo que todavía come no se muere. Pero cuando un enfermo ya no quiere comer, entonces sí es peligroso, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que hacerlos comer a los enfermos. Si no, se nos van a ir rápido. Entonces comieron ya tranquilos, y aunque naufragaron y el barco se hizo pedazos y fueron a parar en una isla, según la escritura, en esa isla todavía había peligro. Todos encendiendo un fuego ahí para calentarse porque estaba súper helado, y Pablo se va a recoger unos leños ahí, y dice que él que se agacha y una víbora, ¿verdad? Cuando levanta la mano Pablo, la víbora prendida en su mano. Y literalmente dice que los naturales, o sea, los indígenas, que es otra forma correcta de decirlo, dijeron: en el mar no se murió, pero la justicia todavía lo persigue, porque ellos pensaban que Pablo también era un criminal. Y todos se quedaron viendo, ¿verdad? Que Pablo se hinchara y cayera tirado, muerto. Pero hermanos, Dios tenía un propósito con Pablo, y ese propósito lo iba a cumplir. Solo se sacudió aquella víbora y cayó en el fuego y se quemó la víbora, pero Pablo seguía vivo, porque el hombre y la mujer que tiene propósito de Dios, el enemigo hará 1,000 cosas y quizás lo morderá y tratará de matarlo, pero no vamos a morir, porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Bendito sea el nombre de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir si nos mantenemos anclados en sus promesas. Si estamos ahí siempre sin movernos, y claro, vendrán problemas, ¿verdad? Y vendrán situaciones que nos van a hacer para acá y nos van a hacer para allá, y quizás hay momentos que vamos a estar llorando, pero la realidad es que hay que permanecer siempre en Cristo. Pablo se mantuvo, así lo hizo. Luego, cuando levantan un nuevo complot, ya de los versículos 12 en adelante de este capítulo 23, aquí lo vamos a narrar porque ya el tiempo se nos acaba, y dice que de repente, ¿verdad? Como no lo pudieron matar anteriormente, se había librado él de diferentes formas, y lo vimos en el mensaje anterior, que cuando el concilio se reúne, y unos eran fariseos y otros saduceos, y Pablo dice: hermanos, yo soy fariseo. Y todos los que eran fariseos se hicieron del lado de él, ¿verdad? Yo creo en la resurrección, dijo él, y por eso me están juzgando. Nosotros no vemos que tenga ningún pecado, dijeron los fariseos. Nosotros no vemos ningún mal en él. Y si un ángel le ha hablado, o si un espíritu le ha hablado, eso no es nada raro, dijeron ellos. Y los saduceos más enojados, ¿verdad? Y todos en conflicto. Pero después del versículo 12 en adelante se da el problema. Dice que se pusieron de acuerdo algunos, y eso sí es terrible, porque dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, y se juramentaron, bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esos estaban más raros, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué ayunamos? Bueno, el pueblo de Dios, ¿por qué ayuna? Con un propósito. Tal vez viene una calamidad, ¿verdad? Y oramos para que Dios quite eso, ¿verdad? Cuando nos amenaza algún huracán, la iglesia del Señor se une y ora y ayuna: Señor, que eso no venga aquí. O cuando hay algo, ¿verdad? En la familia, Señor, ayunamos y oramos: Señor, salva a fulano de tal.
un propósito bueno. Pero estos dicen que estaban ayunando y hasta habían lanzado maldición de que hasta que Pablo muriera o hasta que ellos lo mataran, hasta entonces iban a comer. Esas peticiones así no las oye Dios, hermanos, ¿verdad? Ya se imagina usted hoy una persona orando, yo no voy a comer hasta que fulano ya no llegue a la iglesia. Ah, no, ¿verdad? Dios mío. Hasta que le pase algo malo a fulano o a fulana, con tus ojos verás la recompensa de los impíos. A veces somos algo bíblicos, pero manipulando textos para mal, ¿verdad? No, eso no lo va a cumplir el Señor. El Señor va a cumplir algo cuando usted le diga, Señor, saca de la prueba a mi hermano. Líbralo porque está cayendo en una situación. Ahí sí, ¿verdad? El Señor va a ayudar. Sana a fulana de tal, sana al hermano fulano. Dios va a obrar. Pero ellos se habían jurado, habían hecho un juramento, vamos a matarlo, vamos a quitarle la vida. Y claro, armaron un plan tremendo. Solo el enemigo puede quizás dar esas ideas. Le dijeron a los sacerdotes, le dijeron a los ancianos y le dijeron a todo el concilio, al Sanedrín, vamos a reunirnos y manden a llamar a Pablo de nuevo. Díganle que queremos indagar más de lo que sucede con él. Y cuando venga, nosotros lo vamos a matar, dijeron ellos. Pero lo que no contaban ellos, hermanos, y nuevamente me encanta la forma como Dios obra para defender a sus siervos. Ahí se presentó de nuevo el Señor. Un familiar de Pablo estaba ahí cerca y él le fue a avisar. Y así nuevamente lo libraron a Pablo, pero eso lo abordaremos en otro mensaje. Que Dios siempre nos va a librar. Él siempre va a usar, quizás a las personas que sean insignificantes, hermanos. Un niño, un muchacho, ¿quién podría creer? Pero él fue y dio aviso al tribuno, ¿verdad? De que lo que pensaban hacer en contra de Pablo y lo llevaron para otro lugar más seguro, bien escoltado, con varios soldados, más de 200 soldados y 70 que iban a caballo, dice. ¿Cómo iban a salir esos 40 o más de 40 que iban ahí, judíos que querían matar a Pablo? Ya no pudieron, porque Dios estaba preparándolo. Tenía que llegar ¿hasta dónde? Hasta Roma. Tenía que llegar. Así que no podían quitarle la vida. Si Dios ha previsto, hermanos, hacer con nosotros instrumentos útiles, bueno, ya lo somos, pero Él quiere que lleguemos a otro lugar o prediquemos en otro lugar, Él nos va a guardar la vida. De eso tenemos que estar seguros y nosotros confiar en la promesa de Dios. Si usted estaba pensando, no, quizás hoy en septiembre, quizás se llegaron mis días ya, pero si Dios no lo quiere todavía, usted va a seguir. Y en el 2026, quizás Dios tiene previsto para usted que haga X trabajo para el Señor. Entonces, Dios lo lleva para allá, ¿verdad? Ahí nos lleva el Señor. Ahí nos lleva, paso a paso. Los planes de Dios y los propósitos de Dios se han de cumplir en nuestra vida. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Tú eres maravilloso, Señor, eres bondadoso. Y queremos nosotros agradecerte, porque reconocemos a través de la Escritura que tú has preparado, Señor, un plan maravilloso para cada uno, Señor. De manera colectiva tú quieres llevar a tu iglesia, Señor, hasta tus moradas eternas. Pero de manera individual, Señor, tú quieres usarnos. Tú quieres, Señor, que hagamos la obra que nos has enviado. Por eso, Señor, queremos pedirte en esta oportunidad que nos guíes a través de tu Espíritu. No somos suficientes por nosotros mismos. Muchas veces, Señor, nos desalentamos. Tenemos temor humanamente hablando. Pero tú, Señor, estás con nosotros. Tú nos adviertes, Señor, de los peligros y nos llamas, Señor, a poder salir de una situación difícil. Y cuando hay, Señor, estrategias del enemigo también, Señor, tú nos adviertes y nos llevas, Señor, siempre hacia adelante, adelante, sin detenernos. Padre, te pido que nos guíes, que nos lleves siempre de tu mano derecha, Señor, y que no nos dejes, pues queremos llegar hasta el otro lado, llegar hasta la meta final. Padre, te lo pedimos en el nombre maravilloso y santo de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.